Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos tiene a todos fascinados y con una sonrisa permanente en el rostro. Hoy vamos a hablar de alguien que, desde que anunció la llegada de su pequeño tesoro, no ha hecho más que brillar con una luz especial, una luz que irradia desde dentro y que, para ser honestos, ha conquistado nuestros corazones virtuales. Sí, ya se imaginarán de quién hablamos, ¿verdad? Hoy desentrañaremos el porqué de esa aureola tan radiante, de esa energía que parece multiplicarse, de esa maternidad que para muchos les sienta de maravilla. Prepárense para un recorrido lleno de ternura, de sorpresas, de observaciones detalladas y, quizás, de alguna que otra revelación que nos haga suspirar de admiración. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravillosa historia, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se enteran de todo lo nuevo que traemos para ustedes y forman parte de nuestra creciente comunidad. Porque es innegable, ¿verdad? Desde que Demet Decan se convirtió en mamá, algo cambió. No es que antes no tuviera carisma o encanto para nada. Demet siempre ha sido una figura magnética, con una presencia escénica y una personalidad arrolladora que la han llevado a conquistar el corazón de millones. Pero hay una dulzura, una conexión, una plenitud que ahora emana de ella de una forma distinta, más profunda, casi como si hubiera encontrado una nueva dimensión de su propio ser. Han sido tantos los momentos que hemos compartido virtualmente, viendo sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, incluso sus entrevistas, que hemos sido testigos privilegiados de esta transformación. Y no es solo la apariencia, aunque sí, es cierto que luce radiante, con una piel que parece aún más luminosa y una mirada que refleja una serenidad envidiable. Hablamos de una energía vital, de una calma palpable, de una felicidad que traspasa la pantalla y nos llega a nosotros como una brisa cálida. ¿A qué se deberá este milagro? ¿Será la genética privilegiada, el amor incondicional que solo la maternidad puede despertar, una mezcla perfecta de todo lo anterior, o quizás algo más sutil y poderoso que la propia experiencia de dar vida? Vamos a intentarlo descifrar juntos, analizando cada detalle que nos permite vislumbrar esta nueva y deslumbrante faceta de Demet. Piensen en las primeras imágenes que compartieron de su bebé, esos instantes que se convirtieron en virales por su pura emotividad. Esa ternura que desbordaba, esa mirada de admiración constante hacia su pequeño, casi como si estuviera presenciando un milagro cada segundo, esa forma de acariciarlo, de sostenerlo, de protegerlo con cada fibra de su ser. Es como si cada gesto estuviera impregnado de un amor que solo la maternidad puede despertar, un amor primigenio, salvaje y al mismo tiempo infinitamente tierno. Y no se trata solo de las apariencias, de esas fotos perfectas que a veces vemos y que pueden parecer irreales. Se trata de la autenticidad, de la vulnerabilidad que ha mostrado, de cómo ha compartido no solo los momentos idílicos, los abrazos cómplices, las sonrisas plenas, sino también esos otros, quizás más agotadores, los desvelos nocturnos, las pequeñas batallas diarias, pero igual de reales y humanas. Esa transparencia es lo que realmente conecta, lo que nos hace sentir que estamos ante una persona genuina, una mujer real que está viviendo una etapa vital increíblemente transformadora y hermosa. Y verla navegar esta nueva fase con tanta gracia, con tanta dedicación, con esa mezcla de fortaleza y dulzura, es francamente inspirador para muchas de nosotras. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Demet ha integrado su nueva faceta de madre en su vida. No ha desaparecido. Sigue siendo ella, la profesional talentosa y carismática, con sus proyectos, con su trabajo, pero ahora lo hace desde una perspectiva diferente, enriquecida por esta nueva experiencia vital. Se nota esa habilidad para equilibrar, para encontrar momentos para sí misma, esos pequeños oasis de paz en medio del torbellino que es la crianza, para su pareja, fortaleciendo ese vínculo que la acompaña en esta aventura, y sobre todo, para su hijo, ese motor que ahora impulsa gran parte de su mundo. Y eso es algo que muchas mujeres, especialmente las que están pensando en ser madres o las que ya lo son y se enfrentan a este desafío, valoran enormemente. Ver cómo alguien logra mantener su identidad, su carrera, y a la vez dedicarse a la crianza con tanto amor y compromiso, sin sacrificar ninguna de las esferas importantes de su vida, es un ejemplo a seguir y una fuente de motivación. Es la prueba de que se puede tenerlo todo, o al menos, que se puede encontrar un equilibrio saludable y gratificante. Y hablando de compromisos, pensemos en las pequeñas cosas, esos detalles que a menudo pasan desapercibidos para el ojo menos atento, pero que revelan la profundidad de una conexión y la autenticidad de un sentimiento.
Esas miradas que se cruzan con su pareja, cargadas de complicidad y entendimiento mutuo, esas sonrisas cómplices que transmiten un universo de experiencias compartidas, esas palabras que dedica a su hijo en sus redes sociales, teñidas de un amor palpable y genuino. Todo parece estar en perfecta armonía, como una melodía bien compuesta. No hay forzado, no hay artificio, no se percibe esa necesidad de aparentar algo que no se es. Es una naturalidad que encanta, que desarma, que nos hace sentir que estamos ante una pareja y una familia que realmente disfrutan de cada instante que comparten. Es como si cada día al despertar, sintiera una gratitud inmensa por tener a su pequeño en sus brazos, por poder formar una familia, por experimentar este amor en su máxima expresión. Y esa gratitud se refleja en su comportamiento, en su actitud ante la vida, en la forma en que encara cada día. Es una energía positiva que contagia, que ilumina todo a su alrededor, y que nosotros, como observadores, sentimos y apreciamos. Además, es sumamente interesante observar cómo la maternidad parece haberle dado una nueva capa de profundidad a su personalidad, a su visión del mundo, a su propia percepción de sí misma. Quizás ha descubierto aspectos de sí misma que antes no conocía, facetas ocultas que solo este rol podía sacar a la luz, o ha fortalecido otros que ya estaban ahí, pero que ahora se han magnificado. La paciencia, esa virtud tan necesaria en la crianza, la resiliencia para superar los inevitables obstáculos, la capacidad de amar de una forma incondicional y desinteresada, ese amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Son cualidades que se pulen y se desarrollan de manera excepcional en este viaje transformador que es la maternidad. Y Demet parece haberlas abrazado con entusiasmo, con una apertura que demuestra su madurez y su disposición para crecer. No se trata solo de cuidar a un bebé, de proveerle lo necesario para su desarrollo físico, se trata de crecer como persona, de aprender a cada instante, de evolucionar en todos los sentidos. Y ella está demostrando con creces que está inmersa en ese proceso de autodescubrimiento y mejora continua. Recuerdo haber visto alguna que otra entrevista donde le preguntaban sobre cómo se sentía, sobre sus primeras impresiones de la maternidad, y sus respuestas siempre iban cargadas de emoción, de sinceridad, de esa vulnerabilidad que tanto admiramos. No se guardaba nada, compartía su alegría desbordante, sus miedos también, esas dudas que son tan normales y humanas en esta etapa de la vida. Esa honestidad es lo que la hace tan cercana, lo que genera esa empatía tan poderosa. No es una supermujer perfecta e inalcanzable, una imagen idealizada que a veces nos venden. Es una madre real, viviendo una experiencia real, con sus altibajos, con sus momentos de euforia y también de agotamiento. Y esa conexión que establece con su audiencia a través de esa autenticidad es lo que, en mi humilde opinión, marca una gran diferencia y la distingue de muchas otras figuras públicas. Otro punto clave que resalta en esta nueva etapa de Demet es su estilo. Aunque siempre ha tenido un gusto impecable, una elegancia innata que la ha caracterizado, ahora vemos un toque más tierno, más dulce, más maternal. Quizás se note en la forma de vestir a su bebé, en los pequeños detalles, en los accesorios que elige para sus fotos, pero también se refleja en ella misma, en su propia presentación. Hay una dulzura en su forma de aparecer, una frescura que le sienta de maravilla y que realza aún más su belleza natural. Es como si la maternidad hubiera complementado su ya de por sí elegante estilo con un toque de calidez y ternura adicional, un aura que la hace aún más atractiva y conmovedora. Y eso, créanme, es algo que enamora, que cautiva, que nos hace querer seguirla de cerca. Y no podemos obviar el papel fundamental de su pareja en todo esto. Se les ve juntos, unidos, formando un equipo sólido, una dupla que se complementa a la perfección. Compartiendo las responsabilidades de la crianza, apoyándose mutuamente en cada decisión, celebrando cada pequeño logro de su hijo. Esa complicidad, esa forma de caminar juntos de la mano, de apoyarse en los momentos difíciles y de disfrutar al máximo de los instantes de felicidad, es fundamental para el bienestar de la familia. La maternidad no es solo cosa de la madre, es una aventura que se vive en pareja, una experiencia compartida que fortalece los lazos y crea recuerdos imborrables. Y ver cómo ellos lo hacen juntos con tanto amor, respeto y admiración mutua, es algo que también enriquece la imagen que tenemos de ellos como familia y nos inspira a valorar la importancia de la pareja en la crianza. Piensen en la energía. Una nueva mamá, por muy bien que lo lleve, por muy preparada que esté, suele experimentar altibajos, falta de sueño, cambios hormonal. Es que pueden afectar su estado de ánimo y su vitalidad. Sin embargo, Demet parece haber encontrado un ritmo, una forma de gestionar esta nueva etapa que le permite mantener esa chispa, esa vitalidad que la caracteriza.
No digo que no tenga sus momentos difíciles, es imposible evitarlo en la crianza, pero la forma en que lo muestra, esa actitud positiva y resiliente, es lo que la hace destacar. Es como si hubiera descubierto una fuente de energía interna inagotable, una reserva que se recarga constantemente con el amor puro y desinteresado de su hijo, con la conexión profunda que tiene con él. Y esto nos lleva a pensar en la importancia vital de rodearse de amor y apoyo. Parece que Demet ha tenido la fortuna de contar con una red de apoyo sólida, tanto familiar como de amigos. Y eso es crucial para cualquier madre, pero especialmente para aquellas que están en el ojo público, donde cada movimiento es observado y analizado. El tener personas que la acompañan, que la cuidan, que la entienden sin juzgar, que le brindan ese respaldo incondicional, sin duda, contribuye a esa serenidad y felicidad que irradia. El sentirse arropada y comprendida es un bálsamo para el alma, y eso se nota en su comportamiento y en su estado de ánimo. Además, no olvidemos la magia intrínseca que un hijo trae a la vida de cualquier persona, independientemente de su fama o posición social. Esa inocencia pura, esa forma de ver el mundo con ojos nuevos, esa capacidad de sorprenderse con las cosas más pequeñas y cotidianas, esa risa contagiosa que ilumina cualquier estancia. Todo eso se contagia, transforma, eleva. Demet, al igual que cualquier madre, está viviendo ese torbellino de emociones, de descubrimientos, de amor puro e incondicional que solo un hijo puede despertar. Y es precisamente esa experiencia transformadora, esa conexión profunda e indescriptible, lo que la hace ver tan diferente, tan especial, tan radiante. Es la esencia misma de la maternidad manifestada en su forma más hermosa. En resumen, la maternidad le sienta de maravilla a Demet Dekan porque parece haber encontrado una armonía perfecta, un equilibrio envidiable entre su vida personal, su carrera profesional y esta nueva y maravillosa etapa que está viviendo. Es una combinación mágica de amor genuino, autenticidad a flor de piel, resiliencia ante los desafíos, un sólido apoyo de su círculo íntimo y la simple y pura magia que trae un hijo a la vida de cualquier ser humano. Ella ha sabido abrazar esta transformación con gracia, con fuerza, con una dulzura que nos conquista a todos, y una naturalidad que nos desarma. Y nos encanta verla brillar así, en esta nueva luz, en esta plenitud que la hace aún más admirable. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre por qué la maternidad le sienta tan bien a nuestra querida Demet. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los matices de su transformación tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar estos aspectos y compartir mis observaciones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado este cambio en ella? ¿Qué aspectos de su maternidad les llaman más la atención? ¿Hay algo que les gustaría añadir a esta conversación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión, son la parte más importante de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares que admiran a Demet o que estén pasando por experiencias similares, para que todos se enteren de esta maravillosa transformación y se inspiren. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas fascinantes y compartiendo contenido que esperamos les encante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.